Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer una casita con cemento. Para hacer el molde voy a utilizar cartón grueso, con las medidas de 11 centímetros de ancho y 9 centímetros de largo. Sobre el extremo de la parte superior, en la parte central, le voy a marcar 7 centímetros hacia arriba, formando un triángulo. Y voy a utilizar dos piezas con estas mismas medidas. Para las partes laterales voy a utilizar dos pedazos de cartón con las medidas de 11 centímetros de ancho y 9 centímetros de largo. Para formar el techo voy a utilizar un pedazo de cartón grueso con las medidas de 13 centímetros de alto y 24 centímetros de ancho. Sobre la parte central del cartón lo voy a dividir con una línea. Aquí te muestro todas las piezas que voy a utilizar para armar la casita. Para hacerle el doblez que tiene el techo, le voy a colocar la regla sobre la línea que está en la parte central. Voy a doblar un extremo del cartón hacia arriba, para que el cartón quede doblado. Ahora voy a pegar las piezas y para eso voy a utilizar silicona caliente. Al hacer este paso te recomiendo que la silicona esté bien caliente para que las piezas peguen bien. Y te tiene que quedar de esta manera. El techo no lo vamos a pegar. En esta ocasión voy a utilizar una base de cartón de 15 centímetros por lado. Esta va a ser la base. Sobre ella voy a ubicar la casita lo más central posible y con un lápiz voy a marcar todo el contorno. Y esta la voy a pegar con silicona caliente. Estas marcas me van a servir como guía para que la casita quede bien pegada en la ubicación que elegimos. Mis rosas bellas, lo que estoy haciendo en este paso es armar la casita de cartón que vamos a utilizar como molde para hacer la casita de cemento. Los materiales que voy a utilizar para hacer la mezcla son cemento blanco, arena fina, agua, un recipiente para hacer la mezcla y un palito para revolver la mezcla. Dentro del recipiente le voy a colocar una porción de cemento blanco y una porción de arena fina. El recipiente que estoy utilizando tiene una capacidad más o menos de 250 gramos. Como medidor para las cantidades puedes utilizar una taza o un vaso plástico. Con el palo voy a mezclar bien los ingredientes. A continuación le voy a ir agregando de a poco el agua. Al hacer la mezcla, esta no te tiene que quedar tan líquida, te tiene que quedar pastosa. Si te queda esta muy líquida, tendrías que ir agregándole de a poco cemento y arena en las mismas cantidades. Y si esta te queda muy seca, tendrías que ir agregándole agua de a poco, hasta que la mezcla te quede con este espesor. Como puedes ver en pantalla, esta no se cae fácilmente, queda como una pasta. Antes de utilizar el cemento, este lo voy a dejar reposando más o menos por 15 minutos.
Sobre la base de la casita le marqué 1 centímetro de margen. Este me va a servir como guía para dejarle el grosor que quiero que tenga la pared. Antes de colocarle el cemento, voy a tapar los hoyitos que tiene el cartón y para eso voy a utilizar cinta adhesiva de papel. Con una tijera voy a acortar el papel sobrante. Y voy a hacer lo mismo sobre las 4 esquinas de la casa. Ahora voy a empezar a colocarle el cemento. Con la espátula de palo le voy a ir agregando el cemento sobre el cartón. Y con la misma espátula voy a ir esparciendo el cemento. Primero le voy a colocar el cemento en la parte inferior y después hacia arriba. Al hacer este paso tienes que fijarte bien que todo el muro quede con un grosor de cemento. Para eso tienes que mirarlo desde la orilla del cartón. Esta es una de las maneras para aplicarle el cemento. Ahora te voy a mostrar otro método. El método que utilizamos recién es con el muro acostado. Ahora lo vamos a hacer con el muro parado. En este caso le vamos a colocar el cemento desde la parte inferior hacia arriba. Este método lo utilizan los estucadores para estucar los muros. Si en este paso ves que el cemento se escurre hacia abajo, es porque este te quedó muy líquido. La otra manera que puedes hacer este paso más fácil es colocarle una capa delgada de cemento, esperar algunas horas para que ésta se seque y volver a colocarle otra capa de cemento. Y hacer este mismo proceso hasta que el grosor del muro te quede de 1 centímetro. Y de esta misma manera le voy a aplicar el cemento a todos los muros. Aquí te muestro que realicé otro poco de mezcla de cemento con arena para poder hacer el techo. Sobre el cartón le voy a colocar la mezcla, intentando de que esta me quede lo más pareja posible. Para dejar secando el cemento, le realicé una base con las mismas medidas que tiene el techo. Sobre el techo le voy a hacer unas pequeñas líneas para darle una forma como si este fuera de paja. Para marcar las líneas voy a utilizar la punta de un cuchillo. Cabe destacar que en este paso el cemento está fresco. Sobre él le voy a ir tallando pequeñas líneas cortas hacia arriba, hasta llegar hasta la punta del techo. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Ahora voy a utilizar un tubito de cartón de papel higiénico. Este lo voy a aplastar un poco y sobre un extremo le voy a marcar 3 centímetros de largo. Desde esta marca le voy a hacer una línea recta hacia el otro extremo, hacia la punta. Con una tijera voy a cortar sobre la marca. Desde la marca que le marqué anteriormente, voy a marcar 3 centímetros más hacia lo largo.
Con un lápiz le voy a hacer una línea recta hacia lo ancho. Y con la tijera lo voy a cortar. Esta pieza la voy a utilizar para hacer la chimenea. Dentro de ella le voy a colocar el cemento, dejando este con la misma figura que tiene el tubo. Para formar las ventanas y la puerta voy a utilizar un cuchillo cartonero o un bisturí. Con este le voy a marcar una ventana alargada sobre el cemento. Cabe destacar que en este paso el cemento todavía está fresco. Para que este paso sea más fácil, te recomiendo que primero dibujes la ventana y después vayas cortando el cemento. Aquí te muestro lo que te explicaba anteriormente, que es mucho más fácil dibujar la ventana y después cortarla. En la parte delantera de la casa le voy a marcar 2 ventanas y en las partes laterales le voy a marcar una ventana larga en ambos lados. Llegado a este punto, voy a dejar secar el cemento. A mí se me demoró más o menos 24 horas en secarse. Aquí te muestro la base que le realicé para poder secar el cemento del techo. Esta tiene la misma medida que tiene el techo en la parte superior y el triángulo que va en la parte central, este mide 7 centímetros. Y para pegar las piezas utilicé silicona caliente. Aquí te muestro que el cemento del techo y de la casita ya están secos. El próximo paso es dejar las piezas sumergidas en agua más o menos por 2 días para que el cemento fragüe. Este paso es muy importante ya que así previenes que las piezas no se agrieten con el tiempo. Estoy utilizando este recipiente solamente para mostrarte que las piezas tienen que ir sumergidas en el agua. Yo voy a utilizar un balde profundo para poder sumergir bien las piezas. Y estas las voy a sumergir también con el cartón. Después que ya pasaron los 2 días de fraguado, le voy a retirar el cartón. Este paso es súper fácil ya que el cartón está mojado y este se sale fácilmente. Aquí te muestro cómo quedaron las 2 piezas para poder realizar la casa. Para pegar el techo sobre la casa, voy a utilizar una mezcla de cemento blanco con arena fina. Las cantidades son una de cemento blanco por una de arena fina. Antes de colocarle el cemento, le voy a colocar un poco de agua sobre la orilla del muro. También le voy a colocar el agua sobre la parte de abajo del techo. Sobre la orilla del muro le voy a ir colocando la mezcla del cemento con arena, más o menos con una altura de 1 centímetro. Para que este paso sea más fácil, me voy a ayudar con un palo y la espátula. El cemento solamente se lo voy a colocar sobre del muro de la parte delantera de la casa y del muro de la parte de atrás de esta. Sobre el cemento voy a colocar el techo. Con las manos voy a aplastar un poco el techo para que éste quede parejo. Con la espátula voy a ir emparejando el cemento que sobresale. Si en este paso ves que te quedaron huecos en la unión del techo con el muro,
Con la espátula tienes que ir rellenando estos. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas, para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Sobre un lado del techo, en la parte superior, le voy a colocar un poco de mezcla de cemento con arena. Sobre esta mezcla le voy a colocar la parte ladeada que tiene la chimenea. Con un pincel o una espátula voy a ir aplastando un poco el cemento para ir emparejándolo. Sobre la mezcla que me sobró, le voy a agregar un poco más de agua para que ésta me quede un poco más líquida. Con un pincel le voy a ir pasando esta mezcla sobre los muros como si los estuviera pintando. Haciéndolo de esta manera, los muros te van a quedar como si estuvieran estucados y con un color blanco parejo. Mis rosas bellas, si quieres pintar los muros, tendrías que esperar que el cemento del estuco se seque bien y después pintarlos con el color deseado. En esta ocasión yo no voy a pintar la casa, ya que quiero que tú me aconsejes de qué color la podría pintar. Déjamelo saber en un comentario. Aquí te muestro cómo quedó la casita con las piezas ya pegadas. Para terminar de armar la casita, solamente falta las orillas del techo, las ventanas y la puerta. Para hacerlas, primero me voy a proteger las manos con una crema grasosa. En esta ocasión estoy utilizando crema Nivea. Para hacerle los detalles voy a utilizar masa de cemento. Si quieres ver la receta de cómo hacer esta masa, en la pantalla final de este video te voy a dejar el link por si quieres visitarlo. Con las manos voy a amasar bien la masa para que ésta me quede flexible. Para moldear la puerta voy a utilizar una pelotita de masa. Con los dedos la voy a aplastar un poco. Con un palo voy a estirar la masa, dejándole más o menos 30 milímetros de grosor. Con la punta del cuchillo le voy a hacer una línea recta en la parte inferior de la masa, cortando esta. Con la punta del cuchillo le voy a ir dando pequeños golpes en todo el contorno de la masa para darle la forma de una puerta con la parte superior redonda. Esta pieza la voy a pegar en la parte delantera de la casa, entre medio de las dos ventanas en la parte inferior. Antes de colocar la pieza tengo que humedecer un poco el cemento. Con los dedos voy a ir corrigiendo la figura de la puerta. Para moldear el marco de la puerta voy a utilizar un rollito de masa de cemento. Este lo voy a colocar en todo el contorno de la puerta. Con la punta del cuchillo le voy a retirar la masa sobrante. Con el borde le voy a hacer una línea recta en la parte central de la puerta. Sobre el rollito le voy a ir tallando pequeñas líneas para darle la forma como si fuera un tronco.
Esta casita la realicé para poder decorar mi patio en Navidad y dentro de ella colocarle luces. Espero que te guste la idea. Déjame saber tu opinión en un comentario. Con otra herramienta con borde fino, le voy a tallar pequeñas líneas sobre la puerta. Para hacerle las manillas voy a utilizar 2 pelotitas de masa de cemento. Y estas las voy a pegar en la parte central de la puerta, una a cada lado de la línea. Para moldear el marco de la ventana voy a utilizar un rollito de masa de cemento. Sobre la parte superior de la ventana voy a colocar un rollito de masa. La masa sobrante la voy a cortar. Y de esta misma manera le voy a colocar la masa en las partes laterales y en la parte inferior. Con los dedos voy a ir corrigiendo la figura que tiene la ventana. Sobre la masa le voy a tallar pequeñas líneas para darle la forma como si fuera un tronco. Hasta el momento ya tenemos realizada la puerta y el marco de las 2 ventanas. Ahora le voy a hacer la orilla del techo. Voy a utilizar la misma manera en que realicé el marco, pero en esta ocasión el rollito de masa tiene que ser más grueso. Con los dedos voy a ir aplastando un poco la masa y a la vez ir corrigiendo la postura de esta. Sobre la masa le voy a tallar la figura de un tronco. Para terminar la casita solamente me faltan los marcos de las 2 ventanas de los lados. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. ¿Cómo hacer una casita solamente con cemento? Espero que te haya gustado el video de hoy, y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver la receta de cómo hacer masa de cemento, aquí te dejo el video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.